El desarrollo de la situación entre Rusia y Ucrania se agudizó luego de que el presidente Vladimir Putin reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk en la región del Donbass, al este de Ucrania. El mandatario ruso ordenó el envío de tropas para, según él, mantener la paz en esos territorios. Desde 2014 estas regiones están controladas por grupos prorrusos. La decisión de Moscú agrava entonces la crisis que se teme pueda desencadenar en un conflicto de grandes dimensiones. Occidente está preocupado de que el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk sirva de pretexto a Rusia para invadir ambos territorios con excusa de defender a la población ruso parlante, y todo esto lo vamos a analizar con Jesús Manuel Perestriana, analista de seguridad y defensa. Jesús, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Le pregunto, ¿qué se puede esperar entonces en este conflicto? ¿Una acción militar rusa en Ucrania es realmente posible? Bueno, yo creo que el reconocimiento diplomático de estas dos repúblicas lo que va a permitir es dar una justificación legal al despliegue de tropas rusas, pero dentro de un territorio que ya estaba fuera del control del gobierno de Kiev. Y yo creo que esto en el fondo nos aleja de la posibilidad de un conflicto armado, porque Rusia al menos ahora tiene una ganancia, es decir, ha ganado algo. Putin le puede enseñar a la opinión pública rusa pues que de esta crisis ha sacado algo en claro, y es eh, consolidar el control sobre esas dos repúblicas, que en el fondo siempre habían sido más o menos teledirigidas desde Moscú, pero que ahora ya todo se hace abierto y a la luz del día. Entonces, ¿se está violando la soberanía realmente de Ucrania con esto? Rusia dice que no, la comunidad internacional dice que sí, el presidente Volodymyr Zelensky dice que sí. ¿Realmente sí se está violando la soberanía ucraniana? Bueno, pues lo que ha sucedido es que Vladimir Putin y su gobierno han reconocido diplomáticamente, como si fuesen países soberanos e independientes, en dos territorios que toda la comunidad internacional considera parte de Ucrania. Entonces, esto es ya una cuestión de cómo aceptamos de legítima ese reconocimiento. Los rusos dirán, por ejemplo, que algo así fue lo que sucedió en el año 91, cuando Alemania, por ejemplo, reconoció Eslovenia y Croacia, y que ellos simplemente están haciendo exactamente lo mismo. A Rusia le gusta mucho, por así decirlo, utilizar antecedentes de cosas que ha dicho Occidente y decir, bueno, ellos son igual de inocentes a la hora de llevar acciones. Evidentemente, esto entierra por completo los acuerdos de paz de Minsk, hace que la situación sea más complicada y desde luego que no es un avance hacia la paz y la concordia, lo que ha dicho Rusia. ¿Cuáles son entonces las opciones en la mesa que tendría la comunidad internacional para tratar de salir de este conflicto por la vía diplomática, como todos quieren? Bueno, para empezar, la solución militar está totalmente descartada, ya que ahora hay un acuerdo bilateral entre estas dos repúblicas separatistas. Rusia se acogería a la carta de que ellos tienen un tratado que les obliga a proteger y salvaguardar estas repúblicas. Entonces, que Ucrania utilice la fuerza queda totalmente descartado. Entonces, lo que nos queda es pues toda la panoplia de medidas dentro de lo que son pues sanciones y medidas políticas. Y lo hemos visto ya, el gobierno alemán ha anunciado que va a cancelar el gran proyecto de gasoducto que llevaba gas directamente desde Rusia por el mar Báltico, el Nord Stream 2. Estamos viendo que se van a preparar toda una serie de sanciones muy específicas contra personajes del gobierno ruso, es decir, más que intentar que afecten a la población civil rusa, normal, el ciudadano ruso de a pie, sanciones que sean muy específicas, y se estaba hablando de hacer una lista de personalidades rusas. Entonces, lo que pasa es que, claro, entre que Rusia haya al final haya hecho efectivo el control de un territorio y una serie de sanciones económicas que darán resultados, Sí. impactarán en la vida rusa, pues a largo plazo, pues los rusos ahora mismo pues tienen la sensación de que han salido ganando. Pero ¿por qué en este momento, Jesús? ¿Por qué en este momento de tensión máxima, digamos, entre Rusia, Occidente y Ucrania, él toma esta decisión? ¿Por qué no lo hizo antes? Digamos que volteando un poco la tortilla y viéndolo del lado de otra posibilidad. Putin no hace esto para presionar más a la comunidad internacional y realmente buscar soluciones, realmente sentarse en una mesa de diálogo luego que no tuvo respuestas satisfactorias, digamos, de Estados Unidos a sus propuestas de seguridad. ¿No sería también esa a lo mejor una intención de Vladimir Putin de hacerlo en este momento para generar más presión y realmente tomar cartas en el asunto de bando y bando en la mesa de diálogo?
Bueno, esa es una gran pregunta. ¿Por qué Rusia hizo esto después de 8 años de crisis en Ucrania? La sensación es que la ventana de oportunidad que Rusia tenía de influir en la vida política y de Ucrania se iba cerrando. La sociedad ucraniana se ha ido haciendo más pro-occidental, las Fuerzas Armadas ucranianas se han ido modernizando. Hay acuerdos bilaterales con Turquía para la fabricación de drones, con Reino Unido para la mejora de su armada, y la sensación es que esa Ucrania más moderna, más avanzada, con unas fuerzas armadas mejor, podría en algún momento romper el alto el fuego, bueno, el falso alto el fuego en vigor desde los acuerdos de Minsk, y algún día retomar por la fuerza las dos pequeñas repúblicas que habían caído, por así decirlo, en la prioridad de la política rusa. Entonces, para Rusia se cerraba una ventana de oportunidad de influir en los asuntos ucranianos. De todas formas, viendo el discurso de anoche de Putin, viendo cómo Rusia encaja esto en el orden internacional europeo, lo que estamos viendo es que lo que Rusia tiene es una mentalidad revanchista, que quieren darle marcha atrás al reloj y renegociar con Estados Unidos y con Europa el orden que surgió después del fin de la Guerra Fría. Por así decirlo, Rusia nunca había hecho esto porque se sentía débil, porque es un país que en los años 90, por ejemplo, estuvo muy dividido y muy debilitado internamente, y ahora, con un presidente como Joe Biden, que transmitió una imagen de debilidad con la retirada de las tropas de Afganistán, con una Rusia más asertiva, con un Estados Unidos desafiado por China, pues ahora Rusia ve la oportunidad de poner encima de la mesa que se renegocie el orden internacional en Europa. Eso es lo que le quería preguntar precisamente. Entonces Putin está tratando de dibujar nuevamente el mapa político antes de la caída de la Unión Soviética. ¿Eso también no implicaría que más adelante ya quiera el control total de Ucrania, por así decirlo? Claro, es que a ver, lo que hemos visto que la crisis del 2014 Rusia se quedó con Crimea, en la crisis del 2022 establece un control establece un control porque hace un acuerdo de asociación, de paz y un reconocimiento diplomático, pero esto simplemente significa que hacen ya visible, notorio el control sobre estas dos repúblicas separatistas. Entonces la pregunta es, en la próxima crisis, porque esto simplemente es Es cerrar una en bomba de falso, tiempo. pues evidentemente viendo las listas de lo que Putin ha demandado, efectivamente, esto no tiene que ver con Ucrania, tiene que ver con todo el resto de países cercanos, cercanos o que fueron miembros de la Unión Soviética y que son de la OTAN y de la Unión Europea. Rusia no es que tanto quiera anexionárselos y controlarlos, sino que quiere neutralizarlos, quiere que allí no haya despliegue de las fuerzas de la OTAN, quiere que en esos países no haya su política exterior y sus fuerzas armadas estén vinculadas con Occidente. Por así decirlo, quiere crearse un colchón sanitario, por así decirlo, de seguridad de países neutralizados, lo que se llama finlandización, la situación de Finlandia en la Guerra Fría, un país neutral con unas fuerzas armadas limitadas y sin alianzas militares con Occidente.